My name is Eleanor Rose Thompson, but most folks here in Fairview know me as Grandma Ellie. I'm that lady with the homemade breads at the Saturday market, the one who never misses the 6 o'clock church service, with a reserved smile, and eyes that carry a story no one imagines. Today I'm 78 years old, with over half a century of silence weighing on my shoulders. And if I've decided to tell this now, it's not for me. I learned to carry this burden alone. It's for all the girls and women who were betrayed by those who should have protected them. For you, who may be grieving in ways no one sees. For you, who have a secret as old as your pain. Stay with me until the end. And if this story touches your heart, comment below, because you are not alone. I was born and lived my whole life in a little town in rural Georgia. Those wooden houses with porches, red geraniums in the windows, and neighbors who know everything, except other people's pain. My childhood was simple, filled with the smell of bread baking and small hands helping my mother in the kitchen. Her name was Caroline, a woman who sang softly as she kneaded dough. The woman who taught me that faith means doing good, even without recognition. There was also my father, Ernest, a quiet man with calloused hands who left before sunrise and returned with his back bent from picking cotton. And us kids, me, Paul, and little Rosie, were my mother's whole world. Her joy was watching us grow, but that joy lasted only until May 12th, 1957. It was drizzling that Sunday, as if the sky already knew what was coming. I woke up frightened by my mother's cough. It was different, deep, cutting, and when I entered the room, I saw her lips tinged blue. She forced a smile and said, "It's just a cold, my flower. You'll see. It'll pass." But it didn't. My father didn't go to the fields that day. He saw her condition and decided to take her to the hospital in the next town over. Before he left, he put his hand on my shoulder and said, "You? Look after your siblings, Ellie. I'll be back soon." That was the last time I saw my mother alive. She looked at me from the car, wrapped in a dark blanket, and whispered, "Take care of your brothers." A promise I tried to keep, but that same day, I would lose far more than her. The day dragged on like a grief without a name. I made lunch the way my mother had, invented games for the little ones, and clung to routine like someone clinging to a branch in a flood. My grandfather, August Thompson, spent all his time sitting on the porch, watching the rain. A man everyone respected. Tall, with a firm voice, rough hands, and eyes as cold as wet stone. After my grandmother died, he came to live with us. They said he was a man of respect, but I learned early that monsters don't hide under beds. They sit at the table, say grace before dinner, and call themselves family. That night when my father returned from the hospital alone, I already knew. His eyes said it all. Red, hollow, empty. "Pneumonia was already advanced, daughter. There was nothing they could do," he said. I felt the world crack beneath my feet. "What do you mean? She was here this morning. Now she's gone?" He held me. The smell of rain soaked my clothing, but nothing was as wet as the hole that opened inside me. After my father went to sleep, defeated, I stayed in the living room, sitting at the table, not knowing what to do with my pain. That's when my grandfather approached, with a glass of whiskey in his hand. He offered, "Take a sip. It'll help you forget." I hesitated. My mother would never have allowed it. But my mother was no longer here. I accepted. One sip, then another, and another. The burn of the whiskey was fierce, but the pain burned more. "Come on, I'll help you lie down," he said. I thought he'd take me to the bedroom with Rosie, but he took me to his. What happened that night, I buried deep inside me. But the body remembers. Rough hands where they had no right to be. Pain. Blood. Wait. The smell of whiskey mixed with tobacco. Words whispered like curses. "Now you are the woman of the house." The next morning I woke up in my bedroom, beside my little sister, as if it had all been a nightmare. But it wasn't. The marks were on my body, on the sheets, in the mirror. My mother was dead, and on that same day, my childhood died too. "Take care of your brothers," she had said. But who would take care of me? From that moment on, I began to live a double life. On the outside, the responsible girl who cared for the house and her siblings. Inside, a scream trapped,
A broken soul. A fear that never slept. My father sank into grief. He left early, came home late, and fell into bed as if trying to flee his own thoughts. And I began to hide. I slept with scissors under my pillow, changed my clothes in secret, faked fevers, locked myself with Rosie in our room when he was home. I learned to read his footsteps, the silences, the dangers. When he said, "Come help me in the barn," my body froze. And I went, because a 10-year-old child back then had no choice. No one listened to children. No one believed girls. He always used the same line. "Your father has enough suffering. He wouldn't want to make things worse, right?" He used my love for my father as a weapon, manipulated me with guilt, fear, and silence. And I stayed quiet, because I thought if I spoke up, I would kill my father with grief, because I thought it was my fault. And so I lived, one day after another, as if I were dead, but walking. Time passed like an endless winter. I didn't even know what it meant to truly smile. Every day was a silent battle, every night a prison without bars. But God, He never sleeps. It was an afternoon in March 1958. The sky was heavy, clouds gathering, wind whistling through the cracks in the house. Paul and Rosie had gone to a birthday party at the neighbor's farm. My father left early to sell vegetables at the Fairview market. I was alone, with him. As I cleaned the wood stove in the kitchen, I heard a voice that froze my blood. "Come here, Elena." My hand gripped the rag so hard it almost tore. I answered without looking up. "I can't now. I have to finish before Daddy comes back." It was the first time I disobeyed. A simple sentence, but inside me it felt like a scream. He came toward me with angry, heavy steps, grabbed my arm tightly. I felt my skin burn under his fingers. "Who do you think you are, talking back to me like that? Forgot who's in charge here?" He began dragging me toward the bedroom. I resisted as best I could, kicking, pushing, biting. I knew it might be useless. But that day I didn't want to die in silence. And then we heard it. The wheels in the muddy yard. My father's truck arriving, earlier than expected. My grandfather let me go harshly, pushed me back toward the kitchen, and said through clenched teeth, "Go see who's here." And not a word. Understand? I staggered to the window, heart pounding in my throat. It was him, my father, getting out with bags in his hands, and a wrapped package that I'd later learn was fabric for a new dress. He entered smiling lightly, unaware of what had almost happened. But truth always finds a way to be revealed. As we put away the groceries, he brushed against my arm, right where my grandfather's fingers had left bruises. I flinched. A whimper escaped me. He stopped, took my arm gently, saw the purple mark. "What is this, Ellie?" I tried to lie. I hit myself, cleaning under the table. But he didn't believe me. His eyes studied me as if piecing together an old puzzle. That night he said he'd check a noise in the barn. I knew he suspected. I knew he wouldn't turn a blind eye anymore. And in that moment, a seed of hope sprouted in the middle of my desert. Maybe, just maybe, someone would finally believe me. That night the house was quieter than ever. Rosie and Paul slept. I was washing dishes, trying to act as if everything were normal. But my entire body trembled. Suddenly I heard footsteps behind me. "It's been a while since we've had a moment alone," he said, his voice low and hoarse. I froze. The smell of tobacco and whiskey hit me like a punch. "Daddy's been all over you, hasn't he? But he doesn't need to know everything." His hands landed on my shoulders. And then a voice rang out, strong, cutting. "What's going on here?" It was my father, in the kitchen doorway, his face hard, eyes blazing. My grandfather took a step back, shook the hands off me as if they were hot coals. "Nothing, son. Just talking to the girl." "Talking? Does that look like talking to you?" The kitchen became a battlefield. The sound that followed I'll never forget. A solid punch, a body hitting the floor, breaking glass, furniture scraping. I curled up in the hallway, hearing everything with my heart screaming. And then, silence. I ran back. My father was standing there, his fists bloody. My grandfather lay on the floor, his head slammed, against the stove, motionless. "Daddy, is he—" My father knelt, felt his pulse, then looked at me with the saddest eyes I've ever seen. "Go wake Paul, and tell him you saw nothing.
Nothing. I just nodded. My grandfather was dead. The nightmare was over. But the price was silence. That night, after everyone left and only we remained in the kitchen, he held my hand and said, "One day, when you're ready, I want you to tell me everything. But not today. Today, you saw nothing. I promised. And for many years, I kept that promise. But inside me, a feeling was born that I hadn't known before. It wasn't fear. It was peace. My grandfather's death was ruled an accident. He slipped, was drunk, hit his head. No one questioned it. No one wanted to know. Maybe in a small place like Fairview, people know when it's best to leave some secrets buried. But I knew. My father knew. And deep down, I think God knew too. After that, our home didn't become a paradise, but it ceased to be a hell. Fear left the door along with that simple wooden coffin. In the months that followed, my father tried, in his own way, to rebuild our family. Learned to braid Rosie's hair, bake bread, even if the edges burned, and to laugh again. And when his cousin Louise suggested we move to town, he thought, and agreed. We moved to Fairview. I enrolled in a convent school. I was shy, quiet, distrustful, sat in the back, avoided the other students. But in books, I found shelter. In that library silence, I began to be reborn. Slowly, with the support of Aunt Louise, who years later confessed she too had been abused as a child, I started to heal. She looked into my eyes and said, "I would have believed you." And there I cried like I never had before. Not from pain, but from relief. I met Anthony when I was 18. He was the new doctor in town. Shy, respectful, with a look that didn't judge. For the first time, a man looked at me without trying to possess me. He courted me gently, patiently, respected my silence and my pace. And one day, under a starry sky, I told him everything, without meeting his eyes, but without hiding anything. When I finished, I expected him to leave, but he just held my hand and said, "You are the strongest woman I've ever met." We married, had 2 children, and every time I looked at them I promised, "You will never go through what I went through." Life gave me joys, and more losses. Anthony died young, of cancer. My father also passed away, in the orange groves he loved so much. But in every loss, God sustained me, not with spectacular miracles, but with silences that comfort, with hands that hold without demanding explanations. Today, at 78, I look back and see a road full of stones, but also flowers, because I survived. Not only what they did to me, but what I thought I'd never overcome. And today, if I could speak to that 10-year-old girl, I'd say, "You will grow, you will love, you will teach, you will laugh, you will have grandchildren. You will sit on the porch and tell this story. Not because it defines you, but because it sets you free. This is my story. A story of pain, yes, but also of faith, courage, and healing. If you have lived something similar, comment below. You are not alone. God saw what they did to you, and He still has plans for your life. If this story touched your heart, share it with someone who needs to hear it. Because sometimes, healing begins when we find our voice. And today, I've found mine. Esta podría ser la historia de tu madre, o la tuya. Me llamo Eleanor Rose Thompson, pero la mayoría aquí en Fairview me conoce como Abuelita Ellie. Soy esa señora de los panes caseros en el mercado del sábado, la que nunca falta a la misa de las 6, con una sonrisa contenida y unos ojos que guardan una historia que nadie imagina. Hoy tengo 78 años y más de medio siglo de silencio pesando en mis hombros. Y si he decidido contar esto ahora, no es por mí. Aprendí a llevar esta carga sola. Es por todas las niñas y mujeres que fueron traicionadas por quienes debían protegerlas. Por ti, que quizás vives un duelo que nadie ve. Por ti, que guardas un secreto tan antiguo como tu dolor. Quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia toca tu corazón, comenta aquí, porque no estás sola. Nací y viví toda mi vida en un pueblito del interior de Georgia. Esas casas de madera con porches, geranios rojos en las ventanas y vecinos que lo saben todo, excepto el dolor ajeno. Mi infancia fue sencilla, con olor a pan recién horneado y mis manitas ayudando a mi madre en la cocina. Se llamaba Caroline.
Una mujer que canturreaba mientras amasaba la masa. La mujer que me enseñó que la fe es hacer el bien aunque nadie lo reconozca. También estaba mi padre, Ernest, un hombre callado de manos ásperas, que salía antes del amanecer y regresaba con la espalda encorvada de tanto trabajar en el algodón. Y nosotros, los hijos, yo, Paul y la pequeña Rosie, éramos el universo de mi madre. Su alegría era vernos crecer. Pero esa alegría duró hasta el 12 de mayo de 1957. Ese domingo lloviznaba, como si el cielo ya supiera lo que vendría. Me desperté asustada por la tos de mi madre. Era distinta, profunda, cortante. Y cuando entré al cuarto, vi sus labios azulados. Esforzó una sonrisa y dijo: «Es solo una gripe, mi flor. Se te va a pasar». Pero no se le pasó. Ese día mi padre no fue al campo. Al verla así, decidió llevarla al hospital del pueblo vecino. Antes de irse, puso la mano en mi hombro y dijo: «Cuida a tus hermanos, Ellie. Vuelvo enseguida». Esa fue la última vez que vi a mi madre con vida. Me miró desde el coche, envuelta en una manta oscura, y susurró: «Cuida de tus hermanos», promesa que traté de cumplir. Pero ese mismo día, perdería mucho más que a ella. La jornada transcurrió como un duelo sin nombre. Preparé el almuerzo como lo hacía mi madre. Inventé juegos para los pequeños y me aferré a la rutina como quien se agarra a un tronco en medio de una inundación. Mi abuelo, August Thompson, pasaba todo el tiempo sentado en el porche, mirando la lluvia. Un hombre a quien todos respetaban. Alto, de voz firme, manos duras y mirada fría como piedra mojada. Después de que mi abuela murió, vino a vivir con nosotros. Decían que era un hombre de bien. Pero aprendí pronto que hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Se sientan a la mesa, rezan antes de cenar y se llaman familia. Aquella noche, cuando mi padre volvió solo del hospital, yo ya lo sabía. Sus ojos lo decían todo. Rojos, apagados, vacíos. La neumonía estaba muy avanzada, hija. No hubo nada que hacer, me dijo. Sentí que el mundo se partía bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Esta mañana estaba aquí, y ahora ya no. Me abrazó. El olor a lluvia empapó mi ropa. Pero nada mojaba más que el vacío que se abrió dentro de mí. Tras derrotarse y acostarse, me quedé en la sala, sentada a la mesa, sin saber qué hacer con mi dolor. Fue entonces cuando mi abuelo se acercó. Con un vaso de whisky en la mano, me dijo: «Prueba un sorbo, te ayudarás a olvidar». Dudé. Mi madre nunca lo hubiera permitido. Pero mi madre ya no estaba. Acepté. Un sorbo. Luego otro. Y otro. El ardor del licor quemaba, pero el dolor lo hacía más. «Ven, te ayudo a acostarte», dijo. Pensé que me llevaría a la habitación con Rosie, pero me condujo a la suya. Lo que sucedió esa noche lo enterré muy hondo dentro de mí. Pero el cuerpo recuerda. Manos ásperas donde no debían estar. Dolor, sangre, peso, olor a whisky mezclado con tabaco. Palabras susurradas como maldiciones. «Ahora tú eres la mujer de la casa». A la mañana siguiente desperté en mi cuarto, junto a mi hermanita, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero no lo fue. Las marcas estaban en mi cuerpo, en las sábanas, en el espejo. Mi madre había muerto, y ese mismo día, mi infancia también. «Cuida de tus hermanos», me dijo. Pero, ¿quién cuidaría de mí? A partir de entonces, comencé a vivir una vida de dos capas. Por fuera, la niña responsable que cuidaba la casa, a los hermanos. Por dentro, un grito ahogado, un alma rota, un miedo que nunca dormía. Mi padre se hundió en el duelo. Salía temprano, regresaba tarde y se lanzaba a la cama como quien huye de sus propios pensamientos. Y yo comencé a esconderme. Dormía con unas tijeras bajo la almohada. Me cambiaba de ropa a escondidas. Fingía fiebre. Me encerraba con Rosie en nuestra habitación cuando él estaba en casa. Aprendí a leer sus pasos, sus silencios, los peligros. Cuando decía: «Ven a ayudarme al granero», mi cuerpo se helaba. Y yo iba, porque una niña de 10 años en aquella época no tenía elección. Nadie escucha a los niños. Nadie cree a las niñas. Él siempre usaba la misma frase: «Tu padre ya sufre bastante. No querrá empeorar las cosas, ¿verdad?». Usaba mi amor por mi padre como arma. Me manipulaba con culpa, miedo y silencios. Y yo callaba, porque creía que si hablaba,
Matarías a mi padre de dolor, porque creía que era mi culpa. Y así seguí viviendo, un día tras otro, como si estuviera muerta pero caminando. El tiempo pasó como un invierno interminable. Ya ni sabía lo que era sonreír de verdad. Cada día era una batalla silenciosa. Cada noche una prisión sin barrotes. Pero Dios, Él nunca duerme. Fue una tarde de marzo de 1958. El cielo estaba cargado. Se formaban nubes y el viento silbaba por las rendijas de la casa. Paul y Rosie habían ido a una fiesta de cumpleaños en la granja de los vecinos. Mi padre salió temprano para vender verduras en el mercado de Fairview. Yo me quedé sola, con él. Mientras limpiaba la cocina y su estufa de leña, escuché una voz que heló mi sangre. «Ven aquí, Eleanor». Mi mano apretó el trapo con tanta fuerza que casi lo rompí. Contesté sin mirar. «No puedo ahora. Tengo que terminar antes de que papá regrese». Fue la primera vez que desobedecí. Una simple frase, pero para mí era un grito. Él vino con pasos pesados y furiosos. Agarró mi brazo con fuerza. Sentí la piel arder bajo sus dedos. «¿Quién crees que eres para hablarme así? ¿Olvidaste quién manda aquí?» Empezó a naparrastrarme hacia el dormitorio. Yo resistía como podía. Pateaba, empujaba, mordía. Sabía que quizá era inútil, pero ese día no quería morir en silencio. Y entonces oímos algo. El crujido de ruedas en el barro del patio. La camioneta de mi padre llegando. Más temprano de lo previsto. Mi abuelo me soltó de un empujón. Me devolvió a la cocina y con los dientes apretados, dijo: «Ve a ver quién llegó». Y ni una palabra. ¿Entendido? Me tambaleé hasta la ventana, con el corazón latiendo en la garganta. Era él, mi padre, bajando con bolsas en las manos y un paquete que luego supe era tela para un vestido nuevo. Entró sonriendo, ajeno a lo que casi había pasado. Pero la verdad siempre encuentra la manera de mostrarse. Mientras guardábamos las compras, rozó mi brazo, justo donde los dedos de mi abuelo habían dejado morados. Me estremecí. Un gemido escapó de mis labios. Se detuvo. Tomó mi brazo con cuidado y vio la marca violeta. «¿Qué es esto, Ellie?» Intenté mentir. Me lastimé limpiando debajo de la mesa, pero no me creyó. Sus ojos me recorrieron como quien arma un rompecabezas viejo. Esa noche dijo que iban a revisar un ruido en el granero. Supe que sospechaba. Supe que ya no podría seguir ignorando lo que pasaba. Y en ese instante, en medio de mi desierto, nació una semilla de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien finalmente me creería. Aquella noche la casa estuvo más silenciosa que nunca. Paul y Rosie dormían. Yo lavaba los platos, fingiendo normalidad. Pero mi cuerpo entero temblaba. De repente, sentí pasos detrás de mí. «Hace tiempo que no tenemos un momento a solas», dijo, voz baja y ronca. Me congelé. El olor a tabaco y whisky me golpeó como un puño. «Tu papá anda muy encima, ¿no? Pero no hace falta que se entere de todo». Sus manos cayeron sobre mis hombros. Y entonces, una voz retumbó, fuerte y cortante. «¿Qué está pasando aquí?» Era mi padre, en el marco de la puerta de la cocina, el rostro endurecido, los ojos encendidos. Mi abuelo retrocedió y apartó sus manos como si fueran brasas. «Nada, hijo. Solo hablaba con la niña». «¿Hablaba? ¿Eso te parece hablar?» La cocina se convirtió en un campo de batalla. El sonido que siguió nunca lo olvidaré. Un puñetazo seco. Un cuerpo al caer. Vidrios rompiéndose. Muebles rozándose. Me acurruqué en el pasillo, escuchándolo todo con el corazón gritándome. Y luego, silencio. Corrí de vuelta. Mi padre estaba de pie, con los puños ensangrentados. Mi abuelo yacía en el suelo, la cabeza golpeada contra la estufa. Inmóvil. «Papá, está...» Se arrodilló. Buscó su pulso y luego me miró con los ojos más tristes que jamás haya visto. «Ve a despertar a Paul y dile que no vio nada. Nada. Solo asentí. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla había terminado. Pero el precio fue el silencio. Aquella noche, después de que todos se fueron y solo quedamos en la cocina, él tomó mi mano y dijo: «Un día, cuando estés lista, quiero que me cuentes todo. Pero no hoy. Hoy no viste nada. Prometí hacerlo. Y durante muchos años cumplí mi promesa. Pero dentro de mí nació un sentimiento que hasta entonces desconocía. No era miedo. Era paz. La muerte de mi abuelo se trató como un accidente.
Se resbaló. Estaba borracho. Se golpeó la cabeza. Nadie cuestionó. Nadie quiso saber. Quizás, en un lugar pequeño como Fairview, la gente sabe cuándo es mejor dejar enterrados ciertos secretos. Pero yo sabía. Mi padre sabía. Y en el fondo, creo que Dios también sabía. Después de eso, nuestra casa no se convirtió en un paraíso, pero dejó de ser un infierno. El miedo salió por la puerta junto con ese sencillo ataúd de madera. En los meses siguientes, mi padre intentó, a su manera, reconstruir nuestra familia. Aprendió a peinar a Rosie, a hornear pan, aunque quemara los bordes, y a reír de nuevo. Y cuando su prima Louise sugirió mudarnos a la ciudad, él lo pensó. Lo pensó y aceptó. Nos mudamos a Fairview. Me matriculé en una escuela de monjas. Era tímida, callada, desconfiada. Me sentaba al fondo y evitaba a los demás alumnos. Pero en los libros encontré un refugio. En ese silencio de la biblioteca, comencé a renacer. Poco a poco, con el apoyo de la tía Louise, que años después me confesó que también había sido abusada de niña, empecé a sanar. Ella me miró a los ojos y dijo, «Yo te habría creído». Y ahí lloré como nunca antes. No de dolor, sino de alivio. Conocí a Anthony a los 18 años. Era el nuevo médico del pueblo. Tímido, respetuoso y con una mirada que no juzgaba. Por primera vez, un hombre me veía sin intentar poseerme. Me cortejó con calma y delicadeza. Respetó mis silencios y mi tiempo. Y un día, bajo un cielo estrellado, le conté todo, sin mirarlo a los ojos, pero sin ocultar nada. Cuando terminé, esperé que se marchara. Pero él simplemente tomó mi mano y dijo, «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Nos casamos. Tuvimos 2 hijos. Y cada vez que los miraba, prometía, «Nunca pasarán por lo que yo pasé». La vida me dio alegrías y más pérdidas. Anthony murió joven, de cáncer. Mi padre también nos dejó, en los campos de naranjas que tanto amaba. Pero en cada pérdida, Dios me sostuvo. No con milagros llamativos, sino con silencios que acogen, con manos que sostienen sin pedir explicaciones. Hoy, a mis 78 años, miro atrás y veo un camino lleno de piedras, pero también de flores. Porque sobreviví, no solo a lo que me hicieron, sino a lo que pensé que nunca superaría. Y hoy, si pudiera hablar con esa niña de 10 años, le diría, «Tú vas a crecer, vas a amar, vas a enseñar, vas a reír, vas a tener nietos. Te sentarás en el porche y contarás esta historia. No porque te defina, sino porque te liberó. Esta es mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de fe, coraje y sanación. Si has vivido algo similar, comenta aquí. No estás sola. Dios vio lo que te hicieron. Y Él aún tiene planes para tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque a veces la sanación comienza cuando encontramos nuestra voz. Y hoy, yo he encontrado la mía.